Importancia de la sangre. Hola estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente a Aprendamos en Casa. ¿Se preguntan por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que tengo enfrente? Pues precisamente es de lo que vamos a hablar. Esta vez vamos a utilizar otra temática que es complementaria a lo que hemos venido desarrollando antes. Hablaremos de algo que todos tenemos por dentro. Vamos a hablar de la sangre. La sangre es mucho más que un fluido. La sangre es una mezcla compuesta y se considera un tejido. La sangre tiene muchos implementos, sobre todo una carga celular muy grande y diversa. ¿Te parecen muchos conceptos? No te preocupes, vamos a abordarlos todos poco a poco. Vamos a hablar sobre mezclas, vamos a hablar sobre fluidos, vamos a hablar sobre células y pues vamos a hacer todo eso como lo hacemos siempre, comenzando por un poco de historia. Veamos. La sangre ha fascinado a la humanidad desde tiempos remotos. En las culturas mesoamericanas era sinónimo de la vida misma y de la fertilidad. El desangramiento o autosacrificio fue un rasgo cultural común a todas ellas, desde los olmecas hace unos 1400 años. Los gobernantes mayas incluso ofrecían su propia sangre en rituales para enviar un mensaje a la divinidad. En Europa occidental, hasta el siglo XVII, la medicina era dominada por la teoría de los 4 humores. Esta sostenía que el cuerpo humano se compone de 4 sustancias básicas o humores: la sangre, la bilis negra y la flema. Extrañamente, se pensaba también que esto influía en la personalidad. El estudio científico moderno de la sangre comenzaría con William Harvey, quien describió el primer tratado sobre la circulación sanguínea del que se tiene conocimiento. Fue probablemente Marcello Malpighi, en 1661, quien describió por primera vez a las células sanguíneas como pequeños átomos rojos. Ahora sabemos que no son átomos. Bueno, en 1674, Anton van Leeuwenhoek también envía sus observaciones sobre glóbulos rojos y realiza algunos dibujos de ellos. Hubo que esperar bastante más tiempo para que se descubrieran otros componentes como los glóbulos blancos y las plaquetas que estudiaremos a continuación. Bien, hemos visto cómo la sangre ha sido muy importante para la humanidad desde tiempos muy remotos y cómo muchos de sus componentes fueron también difíciles de observar. Afortunadamente hemos contado con muchos científicos que pusieron gran empeño y esmero en poder determinar la estructura de cada uno de sus componentes. Ahora veremos cuáles son estos. La sangre es un tejido muy especializado presente en diversos organismos animales. Es tan diferente a otros tejidos que se presenta como una mezcla fluida muy compleja. Al decir que es una mezcla fluida, entenderemos que el tejido está formado por varios componentes, algunos de los cuales son acuosos. Así, la dividiremos en 2 tipos de componentes, las células sanguíneas y el plasma. En conjunto, estos componentes realizan las siguientes funciones: transportar oxígeno y nutrientes a todas las partes del cuerpo para que puedan seguir funcionando. La sangre también transporta dióxido de carbono y otros materiales de desecho hasta los pulmones, los riñones y el sistema digestivo, que se encarga de expulsarlos al exterior. La sangre también lucha contra las infecciones y transporta señales químicas por todo el cuerpo, por ejemplo, con las hormonas. Así también interviene en mantener el calor corporal. Ahora, retomemos la idea de los componentes. El plasma sanguíneo es un fluido amarillento donde viajan las células sanguíneas gracias al impulso del corazón. Representa más de la mitad del volumen sanguíneo. Es un 90% agua, mientras que el resto es mayoritariamente proteínas, pero también iones, aminoácidos, lípidos y gases. El plasma es el principal medio de transporte de nutrientes y de productos residuales. Bien, el componente celular de la sangre lo podemos dividir también en categorías. Básicamente serían 3 categorías principales que podemos observar en el modelo.
El primero son los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos, los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, y las plaquetas, también llamadas trombocitos. Vamos a comenzar por los glóbulos rojos, que son los más abundantes en la sangre. Los glóbulos rojos tienen una forma aplanada y con dos depresiones a cada lado. Esta forma le permite a ellos tener una mayor superficie de contacto para cumplir con su función principal, que es el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono. Es curioso que la forma de estas células se debe a que carecen de núcleo y por eso se aplanan de los dos lados. Es extraño porque básicamente los glóbulos rojos son como descerebrados, por decirlo así. Aún así, pueden vivir aproximadamente unos 4 meses en los que están recorriendo todo el cuerpo. Estas células se producen en la médula ósea, es decir, adentro de los huesos, y pueden ir tan rápido por el cuerpo como recorrerlo en unos 20 segundos. Esto se debe a la presión que está haciendo el corazón y que los impulsa alrededor de todo el organismo. Ahora, el color rojo se debe a una molécula que está presente en toda la superficie. Esta molécula es la que se llama hemoglobina. La hemoglobina es una molécula que básicamente está formada por una globina que tiene un grupo llamado hemo. Ese grupo se llama hemo debido a que puede cargar con un átomo de hierro. Este átomo de hierro, si te has fijado, precisamente es el que le da el color rojo, sobre todo al cargarse de oxígeno. Digo si te has fijado porque seguramente has visto el óxido de hierro, que tiene un color rojizo, y algunas veces tal vez pudiste haber probado la sangre, claro, como un accidente. Si pruebas la sangre, verás que tiene un sabor metálico, pues ese es el que le confiere y que tiene en toda la superficie un glóbulo rojo. Y al tener esa forma achatada que mencionamos antes, implica que habrá mayor superficie donde pueda cargar el oxígeno. Mientras el glóbulo rojo va por todo el organismo cargando ese oxígeno, lo va liberando y lo va depositando en los diferentes tejidos del cuerpo. Al mismo tiempo, esta molécula de hemoglobina puede cargarse de dióxido de carbono o CO2. El dióxido de carbono CO2 luego se libera en la atmósfera. Los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, presentan núcleo y son incoloros en la sangre fresca. Su principal misión es la defensa del organismo frente a agresiones contra los patógenos externos. Esta función usualmente la realizan fuera de la propia sangre, puesto que tienen la capacidad de atravesar la pared vascular y actuar en los tejidos aledaños. En realidad, utilizan el sistema circulatorio para desplazarse por el organismo. Por eso se dice que los leucocitos también son parte fundamental del sistema inmunitario. El sistema inmunitario ayuda al cuerpo a defenderse de las infecciones. Hay varios tipos distintos de glóbulos blancos que se encargan de combatir estos gérmenes, como las bacterias y los virus. Los glóbulos blancos que nacen directamente del sistema inmune se llaman linfocitos y son más comunes en el sistema linfático que en la sangre. Entre sus muchas funciones principales, producen anticuerpos y destruyen células infectadas. Los otros glóbulos blancos nacen en la médula, junto a los glóbulos rojos y a las plaquetas. Podemos distinguir 4 principales, de acuerdo a cómo se tiñen cuando se observan al microscopio. Los neutrófilos son los más abundantes en la sangre. Se encargan de combatir los hongos y las bacterias, principalmente comiéndoselos. Su núcleo se tiñe de color azul-violeta. Los eosinófilos combaten parásitos grandes y regulan la inflamación alérgica. Además, del núcleo presentan gránulos que se tiñen rojizos. Los basófilos son los menos abundantes, se encargan de las inflamaciones. También se tiñen sus gránulos, pero de un color más azulado. Los monocitos son los más grandes, solo se tiñe su núcleo en forma de riñón.
pueden comer huéspedes indeseables y recolectar información sobre ellos. Además, pueden migrar a distintos tejidos y quedarse permanentemente en ellos. El organismo usualmente aumenta la fabricación de glóbulos blancos para combatir las infecciones. Las plaquetas, también conocidas como trombocitos, son unas células muy pequeñas, ovaladas y sin núcleo que ayudan en el proceso de coagulación. Cuando se rompe un vaso sanguíneo, las plaquetas se concentran en el área afectada y ayudan a sellar la rotura para detener el sangrado. Trabajan junto con unas proteínas llamadas factores de coagulación para controlar el sangrado dentro del cuerpo y en la piel. Las plaquetas solo sobreviven unos 9 días en el torrente sanguíneo y son sustituidas por nuevas plaquetas que se fabrican también en la médula ósea. Sangre de colores. ¿Alguna vez has visto en las películas que existen extraterrestres y monstruos con sangre de otro color? Bueno, no hay que ir tan lejos. En los animales se reconocen distintos colores de sangres. Es especialmente extendida la sangre azul. ¿Cómo es posible? Bien, si el color de la sangre se debe a la hemoglobina y a su hierro central, aquellos animales que posean otra sustancia para transportar el oxígeno, así los crustáceos y arácnidos presentan la hemocianina. Esta sustancia utiliza cobre en lugar de hierro para transportar el oxígeno. El óxido de cobre es azul, así que la sangre adquiere también ese color. Si esto te impresiona, también podría interesarte conocer que existen sangres de más colores: sangre violeta, sangre verde e incluso sangre blanca, en una especie de pez. Saber la composición de la sangre es de vital importancia para realizar diagnósticos. Por ejemplo, si tienes unos niveles altos de leucocitos, puede significar que tienes una infección y es necesario posiblemente brindar algún tratamiento. Así también, si tienes unos niveles muy bajos de glóbulos rojos, significa que tu cuerpo no está llevando el oxígeno ni nutrientes de una buena manera a todo el cuerpo. Esta condición está relacionada con la anemia. Por otro lado, el plasma sanguíneo es uno de los mejores lugares para mantener el cuerpo hidratado. Por tal razón es que en los hospitales utilizan el suero intravenoso. La sangre también es una vía muy rápida para aplicar medicamentos y es así también donde en diferentes clínicas y hospitales también pueden colocarte medicamentos a través del torrente sanguíneo. Muy bien, ¿qué es lo que vimos ahora? Nos hemos dado cuenta de que la sangre ha sido muy importante para la humanidad desde tiempos muy antiguos. También que fue muy difícil identificar sus componentes. Ahora establecimos que la sangre es un tejido fluido. Como un tejido, tiene una parte que es celular y otra parte no celular a la que llamamos plasma. La parte celular la podemos dividir en 3 grupos: los eritrocitos, los leucocitos y los trombocitos. La sangre así también realiza una serie de funciones muy importantes para el organismo. Por ejemplo, transportar los nutrientes, llevar el oxígeno, recolectar los residuos. También mantiene la comunicación entre las células. Por otro lado, la sangre es importante para mantener el calor corporal. Ponte a prueba. Ahora veamos cuánto hemos aprendido respondiendo las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los componentes de la sangre? Si respondiste plasma y células sanguíneas, estás en lo correcto. ¿En qué parte de nuestro cuerpo nacen los glóbulos rojos? Si respondiste que en la médula ósea, estás otra vez en lo correcto. ¿Cuál fue la función principal de los glóbulos blancos que observamos? Si pensaste en combatir agentes infecciosos, estás en lo correcto. ¿Qué forma tienen las plaquetas? Son ovaladas, aunque al activarse pueden cambiar esta forma. Muy bien,
Lamentablemente hemos llegado al final de nuestra clase. Espero que hayas aprendido y también que te haya gustado. Recuerda mantener tus medidas sanitarias y continúa aprendiendo en casa.